aplauso que creo que se merece jugadora de las favelas, de más de calor, que criminal, el calor que ha pasado. El verano WhatsApp ya puede hacer lo que quiera, con este calorazo es lo más normal que pasa. Se retiran los jugadores de las favelas. Y ya se va a momento de calentar y prepararse. Ahora el Iguala y el Ciudad de Cádiz. El último partido de la jornada, el último partido que tiene como protagonista va a tener el calor y a ver si la arena no queda. No, te digo, claro que va a ganar. Pero bueno, claro que va a ganar. Bueno, pues ahora juega el Guadalajara contra el Ciudad de Cádiz, el Guadalajara con el Ciudad de Cádiz. Que va a ser el último de los partidos de esta mañana, como ya entiendo que es el mediodía tarde. Es el último de esta sexta jornada. Esta mañana hemos visto ya tres partidos que han acabado con los siguientes barrios. Aguadulce 5, Guadalajara. Ha pegado el primo fuerte, ¿eh? Aguadulce es líder de la clasificación con 15 puntos y 6 partidos jugados. El Fortaleza gana por 6-0. Acaba sobre la 11, sigue Sánchez, que está a la 8, y el último que está jugando. Clasificado de momentos en el pabellón de la playa. El último sería. No, pero yo pondría el último o vamos a matar. Pero es que si no te van a y el problema ya no es eso, el problema de los árbitros. Se están quedando por dinero, acabamos de lograr eso. Ahora va a caer la banda y otra vez vuelve a hacer. Y a partir de ahí ya está el Ciudad de Cádiz con 9 y el Guadalajara con 15. Entonces sube la clasificación de momento a Blanca al Guadalajara, que tiene 4 partidos con este tema final. En la parte de la clasificación está el Barbaco con 3 y ¿Ya van a empezar? Joder. Álvaro. A ver, yo sacamos la foto. Cigarro, pero porque cigarro. Álvaro, ¿hay alguien por ahí? Hola. ¿Hay alguien de la recepción por ahí? Vamos a ir sin más dilación al sorteo del campus, enseguida a jugar este partido, el partidito del calor entre el Guadalcacín, el conjunto local y el Ciudad de Cádiz. ¿Tiene el teléfono? De momento el Ciudad de Cádiz con 9 puntos y el Guadalajara con 5. Ahí está el compañero Pablo. Guadalajara que por cierto sumamos empates. No. El primer partido de esta jornada, el viernes pasado, el 11-5 en la que ha sido la goleada. De momento en el campeonato, 11-5 que ganó a las Favelas. Y después perdió su primer partido, luego contra el Barbaco. Hola, ¿hay alguien por ahí? Álvaro, ¿me escucha? Rápidamente. ¿Cuáles son las alineaciones de este partido? Álvaro, hola. Álvaro, ¿me escucha? Hola.
el 2, Ángela con el 3, Lucía con el 5, Carlota con el 6, Ivana con el 7, Liki con el 8, Paro con el 9, Mori con el 13, Miriam Camacho con el 25, Marta Catofa con el 4, Inés y con el 10, Alejandra. Hemos tenido ese parón, como decíamos, por el golpe de calor que sufrió la jugadora de las jugadoras y no hemos tenido ni tiempo para la presentación. Te estaba llamando, pero no me ha dado tiempo y te has quitado los cascos antes. Te estaba llamando para avisarte, pero no. Saludos, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Están viendo imágenes del partido que está enfrentando ya al Ciudad de Cádiz contra el Guadalcacín en lo que corresponde a la última jornada el día de hoy, domingo, aquí en el campo de arena de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera. Enfrentamiento entre el Ciudad de Cádiz y el Guadalcacín, jornada número 6. Unas jornadas que comenzaron el pasado viernes, jornada número 4, ayer sábado, jornada número 5. Y hoy, jornada número 6, repleto de fútbol hemos estado, 4 partidos cada día. Y hoy a la 1 de la tarde, que son ya hora peninsular, se están enfrentando el Ciudad de Cádiz contra el Guadalcacín. Último partido, insisto, que les vamos a contar hoy aquí en la arena de Guadalcacín, después de que ya se hayan jugado un total de 3, que se ha podido seguir todos, evidentemente, por los canales federativos, por los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Jugando la bola, equipo que viste de blanco en la apertura a la banda derecha y no va a llegar absolutamente nadie. Ya estamos viendo el Cuero recibe, o busca mejor dicho, a la capitana del equipo azul. Veíamos en pantalla, en pantalla veíamos a la jugadora que porta el dorsal número 4. Ahí estamos viendo de momento la pausa con las pataditas incluidas. Ahí está. Ya estamos viendo todo lo que sucede en este duelo. Hoy está Inés Arias para el Ciudad de Cádiz, que en el día de ayer no se encontraba. Y hoy Inés sí que está dentro de la convocatoria. Insistimos, Inés Arias, hoy es una de las jugadoras que ha entrado en liza. La bola en largo, aguantándola de espaldas. El equipo que viste de azul, tratando de dar ahí la media vuelta. Y el balón, ya lo estamos viendo, se termina perdiendo por línea de fondo. Puede venir el centro. El balón que busca la cabeza, el remate. A las manos ahora. La colza patazo la jugadora que porta el dorsal número 10. Y a punto estuvo de perforar la portería. Y no hemos visto esa oportunidad de gol la que ha tenido Alejandra para el Ciudad de Cádiz. Ciudad de Cádiz que está vistiendo de azul, mientras que el Guadalcacín está vistiendo de blanco. Avanzando Liti. Balón que lo toca del interior. La bola ahora realizada la apertura, buscando la banda derecha. Ya estamos viendo una bola que de momento no se ha colado en ninguna de las dos porterías, sin goles. En este tiempo de fútbol que les estamos contando, fútbol playa correspondiente a la jornada número 6 de la segunda división española de fútbol playa femenino. Se la va a quedar la guardameta del Guadalcacín, buscando el largo y atrapando ahora la del Ciudad de Cádiz.
Rafa. Un lanzamiento al larguero. Oportunidad de gol la que acaba de tener Liti para el Ciudad de Cádiz, que sigue manteniendo el balón. La toca atrás, iniciando con Inés. Está con su portera, que pega balón arriba buscando la cabeza de su compañera posicionada en zona de ataque. Y ahora la oportunidad para Minerva por parte del Guadalcacín. Caída al suelo de Minerva, que se reincorpora, se pone de pie, aguanta la bola de espaldas, la toca de cara, el golpeo. ¡Gol! Quedaba suspendida la bola. Primero daba la sensación de que en el aire, cuando tocaba en el larguero, se quedaba muerta por completo en la línea de gol. Era la duda de si alguien llegaría o no para tocarla y enviarla al fondo de la red. Y ahí, quien aparece más lista que nadie es la jugadora que porta el dorsal número 2 para enviar la bola al fondo de la red del Ciudad de Cádiz, que se adelanta. Es el gol de Ángela Gómez. Ciudad de Cádiz es ayudado por Víctor Gómez y por Antonio Pozo. El equipo que viste de blanco y azul, el Guadalcacín, el Guada. El golpeo ahora. Pero qué golazo acaba de realizar el Guada. Pero qué golazo del equipo de la tierra. El Guadalcacín, por remediación de Marta Sánchez, acaba de firmar un señor gol. Imparable y de media factura este gol. Empate 1. Increíble. El balón como ha entrado por toda la escuadra, siendo imparable. Ahí va la oportunidad del Ciudad de Cádiz, también golpeo. ¡Oh! ¡Para adentro! Esto es un no parar. Toma la Indara Bernal. Es la que ahora en ese lanzamiento directo termina enviando el balón al fondo de la red. Ahí lo ven, el toquecito de Ángela Gómez. Y el balón que termina saliendo despedido con una potencia inmensa del pie de la jugadora con el dorsal número 6, Indara, que pone el segundo para el Ciudad de Cádiz. Hemos pasado de no tener goles a tener 3 de forma consecutiva en un mismo minuto. Va a volver a intentar ahora el Guadalcacín. ¿Otra vez o no? ¿Otra vez o no? Ahora ya no le sale la acción a la jugadora del Guadalcacín, Marta Sánchez, que anteriormente nos había dejado ese auténtico golazo para el Guada. El esférico que lo recibe Alejandra que avanza, Alejandra que puede finalizar. No es el caso. Se termina pitando falta a favor del Ciudad de Cádiz. La falta cometida sobre Alejandra. Cierto es que algo lejana, pero desde esa posición se puede hacer daño, se puede crear peligro, petróleo, lo que puede llevar el golpeo de Alejandra. Ahí estamos viendo, ya se toma la carrera por parte de una de las jugadoras del Ciudad de Cádiz. Va a ser Alejandra, va al golpeo, pierna derecha, Rivas, se termina marcando desviada. Y la bola que será favorable para el Ciudad de Cádiz. Ya están dando por aquí, estaban dando ahora por abajo de nosotros. El balón ahora lo recibe. Sí, la chica pasa por abajo de nosotros, dando normal con la compañera. Y termina marchándose por línea lateral. Fíjense ahora que metía los puñitos, metía el puño la jugadora del Ciudad de Cádiz al golpeo. Se reclamaba la posibilidad de una mano. Y ahora quien vemos que corre es Marta Sánchez. Marta Sánchez que pierde la bola. La recuperación es del Ciudad de Cádiz. Sector derecho. ¿Quién aparecía por ahí? Era nada más y nada menos que Alejandra, que ya descarga sobre Ángela Gómez. Está otra vez repitiendo con Alejandra. La bola que terminó perdiendo por línea de fondo y será esquina
perdón, esquina no, puerta, favorable para el Guadalcacín. El balón arriba ahora, quien lo puso es el Guadalcacín. Vuelve a intentarlo el equipo que viste de azul, por mediación de la jugadora que porta el dorsal número 3. Ahí la veíamos en pantalla, la veíamos en imagen, a María. Va a ser saque de... Manda para el conjunto querezano que pone el balón en juego. Atención, ahí vuelve a... Quedan 4 minutos para llegar al final de la primera parte y ahora intenta sacar petróleo de esa acción. Era María Nori, la capitana. Será saque de esquina donde María Noriega ya lo pone en movimiento, levantando brazo izquierdo, se lamenta y se disculpa a su par porque ese balón se ha terminado marchando muy desviado. María Noriega, que hoy no porta el brazalete de capitán. En el día de ayer sí que llevaba ese brazalete de capitana, María Noriega. El balón de María Noriega, precisamente, aguantando de espaldas, descargando de cara al golpeo. Como ese balón tomó la fola seca, fue bajando, dirigiéndose hacia la portería. La guardameta Almudel Guadalcacín, que ya inicia en cortito, sector diestro. Quiere avanzar poniendo la bola en alto. Bota ahora mismo, es Minerva la que se da la media vuelta. Puede finalizar jugada, no. Otro balón golpeado arriba, bota y a las manos sin ningún tipo de problema de Almu. Cuando quedan 2:40 para llegar al final de la primera parte. Intentaba cargar la pierna y hacer el gesto de la chilena Minerva, pero no terminó de dibujarlo a la perfección, así que se quedó en absolutamente nada. El balón arriba de Alejandra, esta que la juega para Indara Bernal, una de las goleadoras del día de hoy. Lo va a intentar de chilena, mira Indara, ese balón que termina siendo favorable para María Noriega, evitando que se pierda por línea lateral. María Noriega puede cargar la pierna derecha, le pega, termina siendo repelido el esférico, una de las jugadoras del Guadalcacín. Otro golpeo, la mano buenísima de Almu, evitando lo que podría haber sido tercero para el Ciudad de Cádiz. Ay, qué poquito. La bola que la va a colgar desde la derecha, el equipo que viste de blanco buscando la portería directamente de Almu. Se pierde y se marcha por línea lateral. 1 minuto 33, minuto y medio es lo que queda para llegar al final de la primera mitad. De espaldas acaba de girar la jugadora del equipo blanco, cuando va a ser favorable para Ciudad de Cádiz. Sector izquierdo, mira, golpeo, pierna derecha, larguero, el rebote, arriba, otra oportunidad más de gol que vuelve a tener en Ciudad de Cádiz. Esa acción que le comentamos que acaba de tener el equipo cadista. Bola de Alejandra tocando atrás, iniciando con la guardameta Camacho Miriam. Balón en largo, no termina de llegar a ninguna de las jugadoras del equipo blanco. Ahora sí, ahí veíamos. Hoy, por cierto, quienes no están en la convocatoria, al menos de momento no las hemos visto para el Guadalcacín, son las hermanas Ponce. Sí que están en la convocatoria, pero de momento no las hemos visto tener participación. Pero mira, justo si antes lo digo, antes veo por ahí a Andrea Ponce, sí que está ahora sobre el verde, la jugadora que porta dorsal número 15. Cuando está llegado ya al final de la primera parte, el árbitro que lo señala, 2-1 está ganando el Ciudad de Cádiz al Guadalcacín. Es momento de refrigerio, es momento de descansar y ahora volvemos para contarles la segunda parte.
cuando está cayendo estaba, y después ya cuando está llegando ya no hay. Estamos allá. Cuando me venía para allí, veo el cartel, no me tocaba, Recuerdo un año que tuvimos que metió la de carrera y metió la furgoneta a ver una que gana porque no había todo no, pero la cámara no estaba totalmente perpendicular, estaba un poquito más para afuera. Claro, entonces no veas. El cabreo que cogieron los dos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Segundo periodo es el que se avecina por delante. Se nos viene la segunda mitad entre el Ciudad de Cádiz y el Guadalcacín. De momento con 2-1 en el electrónico. 12 minutos por delante. 24 para llegar al final del partido. El balón quien lo va a patear va a ser Lippi. Va a ser un lanzamiento que va a buscar directo. Vamos, Harvey. Esperando a que den el ok del colegiado. Comienza la segunda parte. Y ahora ya sé, pateado por parte de Lippi. Por cierto, era significativa, sin lugar a duda, la imagen de las jugadoras, tanto de Ciudad de Cádiz como de Guadalcacín, cuando sonaba el pitido final de la primera parte, como se dirigían hacia las duchas, que hay duchas de piscina, ¿no? Ahí justo en estas instalaciones de la arena de Guadalcacín, y aprovechaban pues para darse un bañito, para darse un agua, porque evidentemente el calor aprieta y mucho. Balón arriba, la tocó con pierna izquierda. Ciudad de Cádiz, bola para el Guadalcacín, mira el golpeo con pierna derecha, que iba bajando poco a poco, que terminó perdiendo por línea de fondo. Iniciando en el sector izquierdo, la que vemos por ahí es a Alejandra. Golpeo de María Noriega, termina en absolutamente nada y nadie. Y ahí estamos viendo ahora mismo que quería aparecer Alejandra en escena. Es ella quien se queda con la bola, se la levanta, puede patear con pierna izquierda, no, vamos a ver, con pierna derecha va a buscar la chilena, el balón que no termina llegando absolutamente a nadie. Y ahí vemos, va a anticipar a todas la jugadora del Ciudad de Cádiz, Alejandra, tocando atrás con su compañera Lucía Pérez. Está con la guardameta que ya la juega en largo. Cuidado porque ahí el bote ese no vale, voy a ser complicado. Con la mano no vale, ¿no? ¿Valdría o no valdría? ¡Upa! Ahora que se marcó por encima del travesaño.
a la escuadra jerezana y el balón se va hacia afuera, será la bola se pierde por el línea de fondo, será saque de esquina. Y el vuelo lo va a colgar ahora de la derecha en Guadalcacín. La bola que la pone ya en movimiento, en largo. El equipo que viste de azul tiene el cuerpo, tratando de pisarla, quería girarse. Ahí estamos viendo ahora cómo avanza metros con la bola María Noriega. Nori tocando atrás, la caída al suelo y la falta que se señala de esa posición. Puede ser peligrosa, puede ser buena. María Noriega. Va a hacer falta y Nori será quien se encargue de preparar ese lanzamiento, la capitana. Estamos viendo preparada María Noriega con los aplausos y los bombos de fondo, la típica canción que se pone cuando hay una jugada, balón parado, pierna derecha, golpeo a las manos, repelida el remate del gol. Gol de Alejandra, que lo manda a guardar a la jaula en ese rechace en el que María Noriega había pateado, la portera del Guadalcacín repelió. Y en este caso, fíjense, atenta estuvo y yo lo tenía dando el número 10 para terminar enviándola al fondo de la red. Será oportunidad ahora de saque de banda para el coño, ¿por qué me Guadalajara. está dando tanta...? Sí, ayer desde por la mañana. La bola que la va a poner en movimiento 3-1. el equipo que viste de azul. 3 minutos llevamos ya de esta segunda parte. Ya va a reanudar el juego. Ahí estamos viendo la jugada en alto, el golpeo arriba. Sí, hemos visto que marcó un gol. En este caso fue Marta Sánchez en la primera parte. Lo han intentado nuevamente ahora en la segunda mitad. Esférico para Alejandra, levantando la bola, apoyándose en manos de Miriam Camacho. El largo que la saca y quien está atenta ahora por alto es Claudia. Claudia que se queda con la bola, lanzando también el largo. El balón va a ser favorable para el Guadalcacín. El golpeo, ese bote en la arena, termina en las manos y Claudia no, de Miriam Camacho, abriendo a la derecha para Liti. Liti tocando atrás nuevamente con Miriam Camacho. Lanzamiento largo, sí, para establecerse en campo rival. Mira que es buena la jugada, la parada de Claudia, lo que podría haber sido otro gol más del Ciudad de Cádiz. El Guadalcacín que lo intenta ahora desde su propio campo. La pelota que termina marchándose por línea de fondo. El esférico se lo va a quedar María Noriega, la está peleando, la está luchando. Fíjate, pensé cómo ahí metía Ángela Gómez la puntita del pie, pero esto provocó que la bola fuese favorable para el Guadalcacín. Buscaba de cabeza ahora. Para María no, era María la que trataba de meter la cabeza, aunque sin fortuna. Lo que va a recibir ya desde atrás Claudia, abriendo la banda derecha para que la controle Miriam Ponce. Miriam Ponce finalizaba la jugada, se perdió otra vez por línea de fondo y volverá a ser favorable para el Ciudad de Cádiz. Recibiendo a Alejandra, avanzando metros al golpeo. Ese bote le ha acabado jugando una mala pasada a Claudia. Le terminó cambiando por completo la dirección al cuero. Y es el gol de Alejandra que llega.
medio todavía para llegar al descanso de este segundo. El gol de Alejandra pone 4-1 en favor Ciudad de Cádiz. Lo están viendo ustedes, ese bote, la mala pasada que le ha jugado la guardameta del Guadalcacín. Buscando la bola y cediéndola en cortito, Alejandra está con Miriam Camacho ya en largo, trata de ubicar a su equipo en campo rival. Ahora desde la banda va a tratar de ponerla rápidamente en movimiento. Cuidado que estuvo a punto de marcarse en propia portería el equipo que viste de azul. El balón termina siendo favorable. A ese juego veíamos ahí por parte del Guadalcacín. Balón atrás. Largo ya la juega el equipo. El Ecuador de este partido. Azulón. 30 quedan para la conclusión del segundo tiempo. Golpeo a las manos. Claudia. A que la deja ya en cortito para Miriam Ponce, avanzando. La que cubría de espaldas era Marta Sánchez. Quiere sacar de ahí el petróleo. La jugada no lo consigue. Balón arriba. Y ahora a las manos de Claudia. Claudia iniciando el sector izquierdo. Y aparece en esa escena de la imagen, esa parte, la jugadora que corta, dorsal número 11. Estamos viendo ya cómo inicia desde atrás. ¡Hostia! ¡Cuidado el gol! ¡Ojo, más! El balón que parecía que iba fuera. El gol que llega por parte de Indara Bernal. Lo vamos a ver aquí mejor, lo vamos a ver repetido. Fíjense, Indara golpeando con izquierda y el balón que parecía que no iba a portería, pero el bote que vuelve a cambiarlo absolutamente todo. No llega a meter la manopla Claudia. Es el 5-1 a favor del Ciudad de Cádiz, que ahora mismo está pasando por encima, apisonando de esta manera al Guadalcacín. Balón finiquitado por parte de Marta Sánchez desde zona de medio del campo. Será saque lateral que se encargará de poner en movimiento. Alejandra, esta ya la juega con Miriam Camacho, balón en largo. Mira que puede llegar ahí otro más para el Ciudad de Cádiz. La bola que termina perdiéndose por línea de banda, así que será favorable para las gaditanas. Ya saben ustedes que el Ciudad de Cádiz pertenece, pues como su nombre indica, a la localidad, bueno, a lo que es la capital de Cádiz. El Guadalcacín pertenece, pues como su propio nombre indica también, a Guadalcacín, Jerez de la Frontera, localidad de Jerez de la Frontera. Evidentemente todo esto está en la provincia de Cádiz. Balón ahora colgado desde la izquierda. La última en tocar ha sido una de las jugadoras que viste de azul del Guadalcacín, precisamente es Miriam Ponce, la que aparece en pantalla otra vez. Y el balón parado del Ciudad de Cádiz, quiere salir corriendo y la que aparece en imagen. Finalizó la jugada. Mira, Ana Coronil. Y están viendo ustedes que Ana trataba de dejar su marca personal a este partido, poner su sello, que no lo consiguió. Esa jugada individual. El de Miriam Camacho, apoyándose en la parcela derecha en Lucía Pérez, que con pierna izquierda trataba de llegar a la portería defendida. La guardameta del Guadalcacín pone precisamente Lucía, el balón que se pasea. Será Claudia la que se encargue de poner el balón en movimiento. La recibe Miriam Ponce. Miriam Ponce pinzando la bola, la va a levantar. Miriam Ponce quiere sacar petróleo de ahí. El golpeo que no terminó de ser potente. Vuelve a ser favorable la bola para el Guadalcacín. La va a pelear, quiere quedarse la Minerva. Aguantando de espaldas.
En la incorporación, quien aparecía por línea derecha era Miriam Ponce, que ahora ya se ofrece un cortito. Es ella precisamente quien reciba la bola. Miriam Ponce la va a intentar levantar, o qué va a hacer la jugadora que porta el dorsal número 7. Mira el centro a las manos de Miriam Camacho. La queda aguantando de espaldas Ángela Gómez. La pérdida y la recuperación por parte Ahora sí, Claudia para crear la ola. Los efectos que hace el balón. De nuevo la peligros y la pasa ahora en hierba. Sabe que ahí tuvo la oportunidad de hacer un posible gol. Minuto 40 segundos, eso es lo que resta para llegar al final de la segunda parte, que nos marchamos al descanso y afrontemos ahora ya sí los últimos 12 minutos de jornada de fútbol playa en esta número 6 en este fin de semana, el día 21-22 de junio, la semana que viene, fin de semana del 28-29. El destino, Jaén. Arriba ahora y termina llegando a las manos la jugadora que viste de rosa, el Ciudad de Cádiz. 55 segundos son los que han pasado ya. Sector derecho, deja correr la bola. En este caso, digamos Saliki. Otro balón más, es el que va a recibir ahora el Guadalcacín. Se pierde por línea de fondo. Veamos los últimos 30 segundos y veíamos en imágenes ahora a Inés Arias, cuando antes el colegiado que para el partido, entendiendo que ha sucedido algo. Y el árbitro que muestra una cartulina amarilla al entrenador, en este caso del Ciudad de Cádiz, quien se lleva esa amonestación. Vamos a ir a la esquina, el córner botado y termina siendo repelido, despejado por parte del Guadalcacín. 23 segundos, mira la chilena, ahora que la intentaba. Ese remate que no llegó a ningún sitio, protagonizado por Miriam Ponce. Dando atrás. Largo. 3 segundos, 2, 1 y no hay tiempo para más. Se acabó la segunda parte. Está ganando 5-1 el Ciudad de Cádiz al Guadalcacín. Rápido momento de descanso. Volvemos en breves para contarles ya sí los últimos 12 minutos de fútbol playa aquí en la arena del Fernández Marchán.
Ya lo ven ustedes en pantalla, volviendo las protagonistas a la arena de Guadalcacín, porque aquí se va a disputar el último periodo, la última parte, el tercer tiempo, entre el Ciudad de Cádiz y el Guadalcacín. Una jornada en la que hemos visto jugar en esta arena a la barriada de la Playa con las Favelas, al Pozo Albense con el Fran Mejías, al Barbate contra el Agua Dulce y hoy el Ciudad de Cádiz contra el Guadalcacín. Esto que ya ha comenzado, balón largo. Hoy a quien le ha tocado descansar al Ciudad de Dos Hermanas de Sevilla, que es el que jugó, también lo hizo el viernes, pero hoy las jugadoras sevillanas han tenido día de descanso, así que obviamente ya están en su tierra pensando que la semana que viene es turno para que viajen a tierras jienenses. Ahí veíamos la mano, lo para el árbitro para reanudar ahora ya el balón de la falta. Estamos viendo que la que coloca la bola sobre el montoncito de arena es Marta, portera del Ciudad de Cádiz. Ha jugado en el primer y segundo periodo Miriam Camacho. Ahora lo hace Marta, que va a patear con pierna derecha. El balón que va botando se va a perder sin ningún tipo de problema. Para el Guadalcacín por línea de fondo, la encargada de reanudar el juego es Almu, sector izquierdo, tocando y apoyándose en Eva María. El balón arriba, intentaba conectar con María, pero no lo consiguió. Quien estuvo atenta para quedarse con el balón en sus manos es Marta, que ya lanza en largo. La bola que considera el colegiado que tocó en la mano de una de las jugadoras del equipo del Ciudad de Cádiz, así que será esférico favorable, que se encargará de poner en movimiento. Jugadora que ya ven ustedes generando ese círculo alrededor de su montañita de arena, preparando su terreno. Va a ser encargada de patear la bola. Almu, era del Guadalcacín. Quedan 10 minutos 50 segundos por delante, o lo que es lo mismo, se han cumplido ya cerca de los 2 minutos de juego. Mira el golpeo sin ningún tipo de problemas. Termina las manos, bueno, más que las manos, en los pies de la portera del Ciudad de Cádiz, que se la quita de encima con un pateo en largo. En la baja ya en la jugadora del Guadalcacín. Ahí veíamos a Eva María. Pues como ahora la bola termina superando la línea de fondo, es Marta en esta ocasión, la que se apoya en su compañera. Cuidado, porque ahí pudo meterse en un lío. Ahora tiene que salir porque la cuenta progresiva seguía existiendo y tuvo que salir en conducción para evitar que se señalase pena a Alejandra. Balón que puede llegar a zona de peligro. Cuidado, porque ahí se da la media vuelta. Lo intentaba con todo María Noriega, amagando una hora, dos. La jugadora con el dorsal número 9 sigue aguantando la bola. Lo hace de espaldas, la puede levantar, lo va a hacer, lo quiere, lo intenta. 1, 2, 3. El cuarto toque es el que termina enviando la bola en busca de una de sus compañeras. No lo consigue finalmente. Ahora vemos ya como Liti retrasaba al golpeo. La jugadora con el dorsal número 7, quien se la quita de en medio, es en la conducción el equipo que viste de azul, Lucía Pérez, ¿no? En este caso veíamos a María, que era la que finalizaba la jugada y se terminó marchando por línea de fondo. Será saque favorable para el Ciudad de Cádiz. La bola, quien la tiene ahora mismo es María Noriega. María Noriega, que puede buscar la finalización. El balón que termina llegando a las manos a la meta del Guadalcacín. Otro balón en largo, otro balón arriba. Termina perdiéndose y marchándose por línea de fondo. Ahí veíamos a Marta.
Pelota para Eva María, que termina cayendo al suelo ahora. Eva María. El esférico se mantiene todavía en territorio del Ciudad de Cádiz. Hay quien la busca. Era Inés Arias, por cierto, he llamado yo antes a la jugadora con el dorsal número 4 del Ciudad de Cádiz, Eva María, no. Era Inés Arias. Eva María es el dorsal número 4 del Guadalajara. La jugadora del Ciudad de Cádiz, Liti, que va a ser falta y la va a tener desde una posición peligrosa Liti. Desde ahí puede hacer mucho daño. Ya toma la carrera con pierna derecha. Fíjense, casi desde la ubicación que etiquetaríamos el penalti. Esta es una oportunidad clara de gol. Va Liti al golpeo, esperando el ok del árbitro. Suena el silbato, pierna derecha, le pega Liti. Por adentro. El gol de Liti, que llega en este tercer periodo para poner en 6-1 en el marcador. Ahí está ese gol del Ciudad de Cádiz, 6-1. Así es como está venciendo el equipo que viste de blanco al Guadalcacín. Tratará de ponerla en movimiento Julia Morales. Ahí estamos viendo a la futbolista que porta el brazalete de capitán y que lleva el dorsal número 6 a su espalda, una de sus compañeras junto a ella. Ahí que amagaba Julia Morales, ya la deja para su compañera de equipo que realiza la apertura en la banda izquierda, Miriam Ponce. Quería ejecutar con el golpeo, pero terminó perdiéndose por línea lateral. La saque de esquina en favor del Guadalcacín. Saque de esquina botado, la bola que se pasea. Va a terminar saliendo y perdiéndose por línea de fondo. Otro balón más contra la jugadora que porta el dorsal número 7 del Ciudad de Cádiz. Balón arriba, balón alto y se termina perdiendo ese zambombazo de María por detrás del travesaño. Será Almu la encargada en reanudar el juego para las suyas. Ahí estamos viendo que atrapa de manos y realiza el lanzamiento para establecerse en campo rival. Ese control de espaldas protagonizado por Julia Morales. La recuperación del Ciudad de Cádiz después de esa finalización desde larga distancia. Se la va a quedar María Noriega. Noriega que de momento seguía aguantando. La finalización que llega por parte de Liti. La ejecución en el golpeo que no encontró portería. Uy, cuidado en el error ahora que puede llegar el golpeo. Arriba. Equivocó en la salida de balón el Guadalcacín. Estaba con la flechita mirando para arriba. La jugadora del Ciudad de Cádiz tratando de sorprender a todo el mundo. El balón que va a ser favorable para el Guadalcacín después de que se haya señalado falta en ataque por la posición del pie de Indara Bernal. Falta favorable al Guada, está lejos, pero bueno, puede ser una oportunidad de acortar la distancia del marcador. Ahí está la capitana Julia, que se propone a lanzar. El balón que lo va a poner ya en movimiento el Guadalcacín. 6 minutos para la se perdió por línea de fondo. Quedan 6 minutos, como bien se escucha al speaker, lo que quiere decir estamos cerquita de llegar al final del partido, ya que se termina la jornada número 6, la jornada de fútbol playa de la segunda división. Y el gol, el final que está cerca, pero antes se quiere apuntar a la fiesta la jugadora del Guadalcacín, que le roba la cartera a la defensora. Y en este caso Miriam Ponce le gana la partida a María Varo, termina enviando la redonda al fondo de las mallas y pone el 6-2
quedando todavía 5 minutos y medio por delante. Lo normal, ya que la victoria, viendo cómo se ha desarrollado el partido, sea evidentemente para el Ciudad de Cádiz, pero todo puede ocurrir. Balón ahora al larguero, fíjate. Balón. Y que acabamos de ver cómo lo ha enviado al larguero. Mira que llega la oportunidad. Mira que al final aquí va a darle seguimiento a esa jugada. Fortuna, finalmente. Vuelve a intentarlo, balón arriba, al Cafín. Cierre por la línea que delimita, perdón, la longitud del campo. Será saque de esquina. Tiene como sea intentar balón buscando acortar distancias. Segundo palo, pero se pasea. Se antoja difícil, pero para meterse en el partido con un gol sí lo haría, está claro. Sería bastante más asequible, porque hemos visto en muchos de estos partidos como en un minuto, cuestión de un minuto, dos. El balón arriba ahora, 4:40 segundos es lo que resta para llegar al final del partido. El tiempo que va corriendo, el tiempo que va llegando a su final. Esto para las 2 de la tarde va a estar terminado, así que si ustedes quieren ir haciendo ya planes de comida, pueden ir pensándolo, porque terminará evidentemente antes de las 4 de la tarde. Mira el balón que lo va a tener ahora Minerva. Puntito estuvo, perdón, era María Noriega la que rozó la posibilidad de marcar el séptimo para las suyas. El balón de Almu, evitando que se pierda por línea lateral. Otra oportunidad, avanzando metros. Se la quería marchar, se la quería llevar Alejandra. Perdió por línea de banda y será favorable para el Ciudad de Cádiz. Escuchábamos esa cuenta progresiva por parte del colegiado. Dentro desde la derecha, se envenenaba, parecía incluso un chut. Y ahí las jugadoras que ahora tienen un poco de incertidumbre. ¿Quién ha sido la última en tocar? Considera el colegiado. La portera del Guadalcacín, Almu, ha sido la última que ha tocado la bola, así que será saque de esquina. Balón que volverá a tener que ser puesto desde la banda, perdón, desde la esquina, porque ha sido despejado por una jugadora del Guadalcacín, así que es turno para Carlota. Otra vez Carlota. El balón que lo pone Carlota, despeja y mete los puños Almu. Y la oportunidad para el Guadalcacín de formar una acción de ataque, aunque ahora la última en tocar ha sido una de las goleadoras dos que ha tenido en el día de hoy el Guadalcacín, Marta Sánchez. Bola para Carlota. Carlota tocando atrás y retrasando con su guardameta, que inicia y la juega en largo. Esa es Marta. Bola que sigue siendo favorable para el Guadalcacín. Marta Sánchez precisamente quería darse la media vuelta. Atenta otra vez la portera del Ciudad de Cádiz, estableciendo a su equipo en campo rival. María Noriega. A ver qué es lo que hace Nori. Quería tocar en cortito, pero ahora se equivoca. La recuperación podía llegar por parte del Guadalcacín. Va a ser bola favorable para Alejandra. Alejandra que la levanta. ¿Buscará la chilena o no la buscará? Parece que ya no. Y lo que va a hacer ahora es golpear desde media cancha. ¡Qué mano! Acaba de sacar Almu, porque eso iba adentro. Eso era un golazo de Alejandra. Pero Almu lo ha evitado mandando la córner. Lo vamos a ver aquí repetido mejor. Mirad. ¡Oh! ¡Qué mano! Espectacular la que ha sacado Almu. Bola que ya se reanudó desde la esquina. Minuto 40 segundos. Que ya está llegando a su final. La bola favorable para la portera del Guadalcacín. Es Almu la que la pone en largo. De la banda ya estamos viendo que Alejandra es la que se prepara tocando atrás para que reciba la bola Marta. Buscando a la izquierda, el ritmo de partido que evidentemente ya ha decaído muchísimo. Las jugadoras saben que con este resultado está todo prácticamente finiquitado. La temperatura tampoco acompaña, ya a esta hora, 2 de la tarde prácticamente, pues evidentemente causa estragos en el físico de las jugadoras.
Y ahora estamos viendo ya que Carlota es la que trataba de darse la media vuelta. Al final hay que dárselo todo en la mañana del domingo, porque evidentemente ya el domingo por la tarde hay muchas jugadoras que tienen que ir por en este caso los dos equipos sí que son de la provincia de Cádiz, pero hemos visto que en este torneo tenemos equipos de Córdoba, de Málaga, de Almería, pues evidentemente toda la comunidad autónoma andaluza. El fuera ahí de Carlota, que trataba de finalizar en una media vuelta que puede llegar. El balón lo va a dejar al gol. Puede ser la última. Puede ser la última. Puede acabar el partido. Y que 2-1 se acabó. Victoria para el Ciudad de Cádiz. Por 6 goles a 2. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí lo hemos vivido. Jornada para la mañana del día de hoy, domingo, aquí en la arena de Guadalcacín, el Fernández Marchán, que ha cogido un total de 4 partidos y un servidor ha tenido la oportunidad de contarle los 4. Así que nada, nosotros les deseamos una buena tarde de domingo. Disfruten de lo que resta de fin de semana. Y el verano ya está, nada, a la vuelta de la esquina. El fútbol playa lo tenemos por aquí y nosotros le ponemos el broche. Gracias por seguirlo en el canal La Real Federación Española de Fútbol. Adiós. Con 7 puntos el Portuense, con 5 el Guadalcacín, con 4 el Fronterías, con 3 el Barbate y cerrando la tabla clasificatoria las Favelas de Málaga con 0. A la que será la próxima jornada, la que será la 7ª jornada, que tenemos aquí a las jugadoras del Ciudad de Cádiz en la sombrita, colocando el triunfo, poniéndose en la foto. Pues va a ser la siguiente jornada, que va a ser el próximo fin de semana, 27, 28 y 29 de junio. El Ciudad de Cádiz recibe al Barriado de la Playa en el enfrentamiento de 2 equipos que están empatados a puntos, así que puede ser decisivo. Sobre todo teniendo en cuenta que por encima tienen a la Guadalajara, que tiene un partido más. Si ganan, gane quien gane, en el caso de que no haya empate, el Ciudad de Cádiz, que está aquí, podría colocarse empatada o empatados a puntos con el líder, con el Agua Dulce. Eso será el próximo fin de semana, donde también tendremos a las Favelas jugando con el Ciudad de Dos Hermanas, a las Prometidas con el Barbate y el Guadalcacín, que se enfrentará al líder, al Agua Dulce. Bueno, pues esa será la próxima jornada, el próximo fin de semana, que tendremos la 7ª, la 8ª y la 9ª jornada, que nos dará ya la clasificación definitiva. Recordad que el primero se entrará directo a la primera división y luego segundo, tercero, cuarto y quinto se quedan para jugar el playoff, que se disputa también con los equipos del grupo A. Solo los 2 primeros suben directamente. Gracias a todos los que habéis hecho posible las retransmisiones de la televisión, a los cámaras, también a Fabio, a Fabián Lolo, que está trabajando intensamente. Bien, a todos los que habéis venido aquí al campo, a los equipos de fútbol y en nombre también de Alberto de Televisión, que nos vemos prontito. Así que eso ha sido todo. Gracias por haber estado aquí en Guadalcacín, por haber disfrutado y haber hecho posible el espectáculo del fútbol playa de la segunda división en este grupo B. Venga, nos vemos, a descansar ahora. Venga, hasta ahora.